La situació que es viu socialment de la llengua catalana a Aragó, a la Franja, és sobretot una situació de normalitat, en el sentit que és una llengua que s'utilitza al carrer. També té uns conflictes com són, per exemple, la denominació de la llengua o el paper que ha de tindre aquesta llengua en el sistema educatiu, en la vida política, en la vida pública. Yo no hablo aragonés ni hablo catalán de Aragón y, sin embargo, cuando alguien habla en esas lenguas que son milenarias, esas lenguas que se han conservado y que forman no solo parte de nuestro patrimonio cultural, sino que están vinculados a derechos de la personalidad, a la expresión, a la libertad de expresión, a la educación, a formarse, pues bueno, estamos defendiendo nuestro patrimonio. En el mundo existen unas 7.000 lenguas repartidas en 200 estados, de modo que la condición de multilingüismo es la habitual en muchos territorios del planeta. En Aragón, con una superficie algo mayor a la de Suiza y una población de casi 1,5 millones de habitantes, se hablan hoy 3 lenguas propias: el castellano, el aragonés y el catalán. El castellano es la única lengua oficial en Aragón, conocida y empleada por el 100% de la población autóctona. Por su parte, el aragonés, que antaño era hablado en casi todo Aragón, actualmente se conserva con distintos grados de castellanización en el norte del territorio. Ese territorio é bien conocido, é alto baixo, digamos, que o territorio que aboegan as líneas imaginarias que baixasen dende Ansó, dica o Frago, xusto por debaixo de Biel, Ardisa, de Ardisa dica Robres, o Barbués, de Barbués dica Fonz, e de Fonz, pasando por Capella e a Val de Lierp, dica a Val de Benás. Distingo 37 zonas u variedad dialectal. Si en el caso se trata de una val, en otros casos de unas comarcas una miqueta más amplias, pero todas estas se puede decir que se agrupan en 4 grandes complexos dialectals. Este conjunto de variedad, de unas se conservan mejor, tienen más fabladores, tienen también más creación literaria, otras menos, pero pienso que todas son importantes y desde luego había unas que conservan mejor os rasgos más genuinos del aragonés y que tienen que estar, son de feito a base del aragonés literario común. En cuanto al catalán, es una lengua compartida con otros territorios vecinos y su situación jurídica es similar a la del aragonés, si bien su vitalidad es superior. Su dominio geográfico apenas ha sufrido variaciones a lo largo de los últimos siglos y es hablado en una banda o franja que se extiende desde la Ribagorza hasta el Matarranya. Amb el nom de franja escrivim tot un territori administrativament aragonès de parla catalana. És una denominació, òbviament, actual, però que determina aquelles poblacions on la llengua predominant és el català. Tradicionalment s'han distingit 3 zones per al català, una zona nord, una zona més central i una zona sud. La zona nord correspondria a la zona de la Ribagorça i de la Llitera, on les característiques lingüístiques pròpies corresponen a un català de tipus més ribagorçà. La zona central és potser aquella que té menys característiques distintives, correspondria a les poblacions que pertanyen a la província d'Osca i també de Saragossa. Són les que s'han denominat sota l'etiqueta de lleidatà. Per últim, la zona sud és la zona que correspon a les comarques del Baix Aragó-Cas, Baix Aragó i Matarranya, a les províncies de Saragossa i de Terol, que té un català més meridional, que s'apropa més al valencià i que s'ha denominat tortosí. Las lenguas románicas son aquellas que provienen de la evolución del latín vulgar.
La romanización, en lo que posteriormente sería Aragón, comenzó hace 2000 años en las zonas mejor comunicadas del Valle del Ebro y poco a poco se extendió hacia los territorios pirenaicos. En realidad, hablar de cuándo nacen las lenguas es una imprecisión, porque en realidad las lenguas no nacen. En boca de los hablantes van evolucionando poco a poco. Podemos hablar de cuándo nació el aragonés de manera relativa. El aragonés, como todo el mundo sabe, es una lengua que procede del latín que trajeron a Hispania los conquistadores y los colonos romanos, y que con el paso del tiempo esa lengua se fue transformando. El planteamiento concreto de qué zonas fueron donde se formó el aragonés es difícil de precisar. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo VII, siglo VIII, siglo VI. Por tanto, no estaba todavía formado una entidad política que se llamara Aragón, Sobrarbe o Ribagorza, no existían como tales, pero podemos precisar, sobre todo por datos de la toponimia, es decir, los nombres del lugar nos ayudan muchísimo, podemos precisar que el aragonés se formaría muy probablemente desde el oeste, el valle pirenaico que marcaría la zona en la que se pudo haber formado el aragonés sería el valle de Ansó. Y por el oriente es muy probable que llegásemos hasta lo que es hoy la cuenca del río Isabena. El catalán llegó a la Alta Ribagorza en torno al siglo X. Per entendre per què el català s'assenta a la Ribagorça, hem de tenir en compte 3 elements. El primer és que en el comtat de la Ribagorça i del Pallars la romanització va ser tardana i, per tant, el llatí vulgar va arribar també més tard. El segon element és que aquest llatí vulgar va tenir una forta influència de la llengua preromana que existia en aquests territoris. Segons els estudiosos, aquesta llengua preromana era el basc o varietats afins al basc. Per tant, els dialectes romànics que allà es van desenvolupar van tenir una forta influència d'aquesta llengua preromana. I en tercer lloc, cal tenir en compte que el comtat del Pallars i de la Ribagorça van tenir una història comuna a partir de l'any 806, que és quan s'incorporen al marquesat de Tolosa de l'Imperi Carolingi. El aragonés y el catalán, como lenguas románicas que son, comparten muchos rasgos con idiomas vecinos, formados a la vez como el castellano y el occitano. El aragonés se expande hacia el sur de la mano del proceso repoblador asociado al nacimiento del Reino de Aragón, llegando a alcanzar su máxima expansión en el siglo XIII. A la vez se iba extendiendo en la zona oriental la lengua que desde la Edad Media llamamos catalán. Como primeras evidencias escritas de la lengua aragonesa, encontramos en el siglo X las glosas emilianenses y algo más tarde el Liber Regum y las colecciones de fueros. Las glosas emilianenses son uno de los primeros textos en los que aparecen las traducciones ya a una lengua romance de palabras del latín. Y esto es lo que se ha considerado por algunos autores el primer texto largo escrito en un romance en una lengua peninsular, que ya no es el latín. Y Ramón Méndez Pidal, cuando las publicó y las hizo un comentario lingüístico en su obra Orígenes del Español, del año 1926, ya advierte, porque Méndez Pidal era un gran filólogo, advierte de que la lengua en la que estaban escritas era una lengua no el castellano, sino, claro, él hablaba de navarro-aragonés. Méndez Pidal y Gómez Moreno, ¿no?, habían datado la fecha en la que se pudo escribir todo el libro en el año 977, pues cuando llegó el año 1977 hicieron el milenario de esa lengua y pues lo bautizaron de una manera errónea, porque dijeron el milenario de la lengua castellana. Ya eran principios del siglo XIII, cuando trobamos ya veía obra extensa en aragonés como o Liber Regum. Ya en principios del siglo XIII, una crónica histórica
e dimpués tamén a mediados do século XIII e é moito importante o Vidal Mayor, que é a traducción en aragonés de os comentarios aos fueros de Aragón e a outros textos en aragonés dos fueros de Aragón tamén importantes, por exemplo, o Códice de Mirabete de la Sierra de finales do século XIII e outros códices ya do siglo XIV, por exemplo, o que lle nos archivos nacionales de París o da Biblioteca Nacional de Madrid, que editó Tilander en el año 37, o que se conserva en o Códice 7 de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Hacia 1300, el aragonés es la lengua propia de la mayor parte de la actual comunidad autónoma de Aragón, salvo la zona oriental catalanófona y también de parte de Navarra y La Rioja, zonas limítrofes de Castilla y Valencia, interior de Murcia o incluso algunos enclaves andaluces de repoblación aragonesa. Los textos en las lenguas de Aragón pertenecientes a estos siglos son muy abundantes, aunque, tal y como ocurre en todas las lenguas románicas, en esta época es frecuente encontrar una hibridación lingüística claramente influenciada por la mano del copista. Aragó a l'edat mitjana era un cresol de cultures on també hi convivien diverses llengües. D'una banda, trobem les llengües com l'àrab, l'hebreu o el llatí, que eren predominantment litúrgiques, i n'hi havia d'altres que sobretot es donaven primer en el plànol oral i després que trobem a les fonts escrites com el català, l'aragonès i en menor mesura l'occità. Aquestes llengües en un moment determinat irrompen en els textos escrits. No és fins al segle XV que el castellà irromp amb molta força i domina gran part del panorama lingüístic d'Aragó, relegant a les parts més inaccessibles del regne les llengües autòctones i les pròpies dels nostres territoris. Els primers textos que trobem, que es poden dir ja en llengua catalana, a l'Aragó ja hem de remuntar-nos al segle XI més o menys, on trobem paraules soltes dins dels textos amb una sintaxi encara molt arcaica, que és el que s'anomena parataxi, segurament pensada per a ser llegida en veu alta. El siglo XIV se presenta como una época de esplendor para las lenguas de Aragón. Joan Fernández de Heredia, una de las figuras europeas más relevantes del momento, traduce por primera vez a una lengua romance, el aragonés, algunos clásicos griegos, así como diversas obras historiográficas de gran relevancia en la época. A este siglo pertenece también una destacada crónica historiográfica con versiones en aragonés y catalán, la conocida como Crónica de San Juan de la Peña. Por una parte, o conjunto de obras de Joan Fernández de Heredia, maestre de Orden de Rodas, embaixador da Corona de Aragón, un personaje importante, muy importante en la historia de Europa del siglo XIV, que tenía un taller de traducción en Aviñón y que tradució muchas obras tal aragonés desde o griego, por ejemplo, las vidas semblantes de Plutarco, o libro de dos emperadores do historiador Zonaras, a historia das guerras do Peloponeso de Tucídides, o libro dos conqueridores e tamén la gran crónica de España. Tamén fació traduccións do francés, por exemplo, do libro de Marco Polo. I el gruix realment de documentació escrita en català conservada actualment el tenim ja al segle XIV. Des dels primers anys del segle XIV, la qual cosa vol dir que abans, és a dir, al segle XIII, segurament també s'escrivia en català. A mediados de este siglo, el rector de Maella, Guillem Nicolau, ayudante de la corte de la reina Leonor de Sicilia, esposa de Pedro IV el Ceremonioso, tradujo al catalán, entre otras obras, Las Heroídas de Ovidio. Por encargo del rey tradujo crónicas del catalán al latín y del latín al catalán. Pero su obra auténtica, porque lo otro eran encargos y no los había decidido ellos, era la traducción que la hizo porque le interesaba mucho en la época la traducción de las epístolas de Ovidio.
El retroceso de la lengua aragonesa se inicia en los albores del siglo XV, mientras que el catalán ha continuado manteniéndose en los mismos territorios hasta la actualidad. Pel que fa al català, durant l'època de l'edat mitjana es trobava circumscrit més o menys en els mateixos territoris i tenia les mateixes fronteres que té avui en l'actualitat. Tant l'aragonès com el català esdevindran les llengües de la cancelleria, sobretot a finals del segle XIV. Serà un moment en què aquesta cancelleria real esdevindrà una cancelleria bilingüe, on els notaris havien de conèixer les tres llengües del territori: el llatí, el català i l'aragonès. El proceso de sucesión de Martín I dibuja un nuevo escenario en la corte aragonesa. La decisión de los compromisarios reunidos en Caspe en 1412 da paso a la introducción de la familia Trastámara en el trono de la corona y supone el inicio del uso del castellano como lengua de la Cancillería y la alta cultura. El reemplaçament a les comarques orientals és paral·lel al reemplaçament lingüístic de les altres llengües, en concret de l'aragonès, en altres territoris. Hem de remuntar-nos al compromís de Casp. Tanmateix, si el reemplaçament es veu en els textos escrits, el català mai va ser reemplaçat del tot en el plànol oral. Hi ha documents que certifiquen que aquest reemplaçament en l'escriptura no va ser un fet progressiu. Les actes municipals de Fraga, per exemple, així ho demostren. Durant pràcticament tot el segle XV, les actes estan escrites en català. En los siglos XV y XVI, la presencia de textos en aragonés decae, evidenciando la realidad sociolingüística del momento, donde el castellano se va erigiendo como la lengua de cultura. No obstante, el aragonés todavía quedará reflejado en documentos como los libros de fábrica del Puente de Piedra de Zaragoza y de la Muralla de Huesca, o algunos textos de Pedro de Santa Fe o Eximena Aznariz. O libro de Os Muros, que se fació en Huesca entre 1444 y 1466 y que no es ni obra literaria ni documento notarial, sino simples apuntes de hospiqués que treballaban en o mantenimiento dos muros de Huesca, y por iso tiene un aragonés moito popular y encara, digamos, bien conservado a mitad del siglo XV. El catalán, por su parte, se sigue utilizando en la documentación notarial y municipal de localidades de toda la parte oriental de Aragón. Con el transcurrir de los siglos, tanto el aragonés como el catalán continuaron sobreviviendo en una clara situación diglósica, donde el castellano representaba la lengua de cultura y progreso social, y las lenguas propias la expresión rural y plebeya. No es extraño, por tanto, que todavía hoy podamos encontrar algunos hablantes de aragonés y catalán que presentan una escasa conciencia lingüística y se refieran a su propio idioma como xarrar mal, xarrar basto o xapurrear. Trobem el germen d'aquestes manifestacions pejoratives vers la llengua ja al segle XVII, en el sumario del proceso entre Fornoles i Penarroja, on es parla d'una llengua corta i peregrín, o quan es compara la llengua de Penarroja ja al segle XVIII com una llengua pitjor parlada que la que hi podia haver al Canyís. Qüestions que tenen rellevància a nivell de la llengua és la denominació. Històricament, a la franja, als territoris de llengua catalana d'Aragó, la llengua ha rebut el nom de català i s'ha utilitzat català, o també en ocasions s'ha utilitzat una denominació que era la de llemosí, però sobretot a partir del segle XX és quan veiem aparèixer una nova denominació, especialment al Matarranya, al sud, que és la denominació de Xapurriau, i després les denominacions localistes, a la zona del Baix Cinca se li diu a Fraga, Fragati, a Favarà, Favarol, a Maella, Maella. Totes aquestes denominacions localistes o en algunes ocasions pejoratives que no han sigut històriques, sinó que han aparegut sobretot al segle XX, en tot aquest procés de substitució de la llengua, el que acabem fent és crear un conflicte sobre la denominació de la llengua i sobre la filiació de la llengua.
Los grandes núcleos de población aragoneses fueron los primeros en castellanizarse. En algunas ocasiones, mediante imposiciones institucionales, como en el caso de un certamen poético celebrado en Zaragoza en el siglo XVII, en el que se excluye a uno de los concursantes por utilizar la palabra aragonesa fusta en lugar de la castellana madera, o en las ordinaciones que los jurados de Zaragoza otorgan en el año 1629 al oficio de parcheros, al que mandan cambiar su nombre por el castellano pasamaneros. El hecho de que Gracián o los Argensola hayan escrito siempre en castellano obedecía simplemente al predominio de esta lengua que se impuso pues, prácticamente por toda la península y que era la lengua de referencia y la lengua de distinción, es decir, no era la lengua de las clases vulgares, de los campesinos y tal, y por lo tanto quien quería hacer literatura y literatura culta además se volcaba hacia el castellano, lo cual no quiere decir que no haya a veces muestras léxicas, incluso morfológicas, rastros que nos atestiguan sin ningún problema que gran parte de la población seguía hablando en aragonés. De este modo, el aragonés continúa vivo en las clases populares, tal y como reflejan textos como el romance de Marichuana. También se encuentran evidencias de esta lengua en villancicos barrocos o algunas de las composiciones poéticas presentadas al certamen literario conocido como Palestra Numerosa Austríaca, si bien la presencia del aragonés en estos textos refleja una situación de bilingüismo diglósico. Los siglos oscuros, a los que a veces se ha llamado siglos foscos, constituyen un larguísimo periodo entre aproximadamente el final de la Edad Media y el primer tercio del siglo XIX, en los cuales no hay prácticamente ningún registro de literatura propiamente dicha en aragonés. Conservamos unos cuantos testimonios, básicamente de poemas, que proceden de la Palestra Numerosa Austríaca, un certamen que se realizó en Huesca en 1650 para conmemorar el matrimonio de Felipe IV con Mariana de Austria, y allí se incluyeron 3 piezas que podríamos decir están en aragonés. Por otro lado está la obra de Ana Francisca Barca de Bolea, un poquito posterior, incluida en la Vigilia y Octavario de San Juan Bautista de 1679. En el ámbito del catalán, también en el siglo XVII, los jurados de Arenys de Lledó se dirigen al obispado de Tortosa al que pertenecían, solicitándole que enviara clérigos que pudieran predicar en catalán, pues muchas personas de la localidad no entendían el castellano. Pero lo cierto es que en ese siglo se abandona prácticamente esta lengua en la administración local. En 1707 se produjo la derogación de los fueros de Aragón por Felipe V, reduciéndolos a las leyes y forma de gobierno de Castilla. Esta situación influyó decisivamente sobre los usos lingüísticos, de los que tenemos el testimonio del bilbilitano Josep Sanz de la Rea en 1788, quien puso de manifiesto la disposición de Aragón a castellanizarse, llegando a decir que es el último homenaje de servidumbre que un pueblo hace a su vencedor. Felipe V desarrolló una política explícita de castellanización, desarrollando acciones políticas con el fin de que el resto de lenguas de su reino tuvieran una menor presencia social. Este talante, fundamentado en la represión lingüística, se prolongó a lo largo del siglo XVIII y en adelante, con claras evidencias durante el reinado de Carlos IV y la regencia de María Cristina, ya entrado el siglo XIX. Entre los siglos XVII y XIX, la literatura en aragonés y en catalán tiene en las pastoradas una de las manifestaciones más interesantes cuyo origen pudiera estar en la lírica medieval de tipo religioso. Las pastoradas son, digamos, una mena de piezas teatrals populars que se feban, que se representaban sobre todo pues, en las fiestas, en las romerías, y que unas continúan encara representándose. Digamos que o megollo de estas obras teatrals, estas chiquetas obras teatrals, lle o diálogo entre o mairal, que lle o pastor principal, e o repatán. Son os dos personaxes principales. O mairal lle o personaxe serioso, xusto e dreiturero, responsable, que quiere fer treballar ao repatán en o día da fiesta do lugar,
y que no, en fin, que cudie, que cosire as ovellas, ¿no? E o repatan lle o personaxe chuzón, irresponsable, que o que le cuaca lle beber, lle borinero. La pastorada se representaba en las fiestas mayores de muchos lugares del Alto Aragón, tanto de lengua aragonesa como catalana, generalmente como parte del dance. En català se n'ha conservat pràcticament només una, que és la de Menabarri. Existeix també la de Castigaleu, però té altres elements, majoritàriament de tipus ribagorçà i aragonès, amb algun element de català. La época de mayor decadencia para el aragonés, comúnmente denominada Sieglos Foscos, coincide con el inicio de los trabajos lexicográficos. Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del XX se publicaron diversos vocabularios y diccionarios que o están dedicados íntegramente al aragonés o contienen voces de esta lengua. El primero fue Lorenzo Palmireno. Poco después, Jerónimo Blancas recogió el primer vocabulario aragonés en 1585 y más tarde lo harían Sieso de Bolea, Mariano Peralta, Jerónimo Borao y muchos otros. Iniciados los trabajos lexicográficos, la segunda mitad del siglo XIX se presentará como un periodo de cierto esplendor para las lenguas de Aragón, en términos de recopilación y estudio. Destaca la figura de Joaquín Costa, que propició la llegada al Alto Aragón en 1896 del filólogo francés Jean-Joseph Saroyandi y con ello del inicio del estudio científico de la dialectología aragonesa. Unos años antes, en 1863, el erudito catalán Manuel Milà i Fontanals había recopilado información sobre el catalán hablado en Aragón, que utilizó en su trabajo Los límites de las lenguas románicas, de 1877. Los iniciadores del estudio del catalán y del aragonés en Aragón fueron Milà i Fontanals y Joaquín Costa. Y el primero que practicó la romanística moderna fue don Manuel Milà i Fontanals. Joaquín Costa se puso en contacto con un profesor francés, Morel Fatio, y este le trajo aquí a Aragón a un discípulo suyo que era un vasco francés, Saroyandi se llama. Este vino aquí, hizo grandes excursiones por toda la comarca, realmente pisó todo Aragón. Saroyandi realizó un profundo trabajo de campo en todo el Alto Aragón a través de diferentes misiones lingüísticas que desarrolló durante varias décadas, recopilando datos de 130 localidades altoaragonesas. Tanto él como su discípulo Odón Apraiz fueron los primeros en llevar el aragonés a los estudios universitarios en París y Barcelona. La estela de estos pioneros fue seguida en Aragón, entre otros, por los chesos Domingo Miral y Rafael Gastón, o por el benasqués Vicente Ferraz, que recogieron y estudiaron en los primeros decenios del siglo XX las variedades diatópicas de sus valles natales. El abogado binefarense Benito Coll publicó 3 colecciones de voces altoaragonesas y apostó por la creación de una academia que impulsara una norma literaria común para el aragonés, evidenciando una visión supradialectal de este idioma y el interés por su normalización. Las ideas del romanticismo extendidas a lo largo del siglo XIX atrajeron a las montañas del Pirineo aragonés a biólogos, etnólogos, geólogos, geógrafos o lingüistas interesados por recorrer sus lugares más insólitos. Romanistas extranjeros llegan a nuestro Pirineo durante las primeras décadas del siglo XX para realizar encuestas sobre la lengua aragonesa. Nos referimos a Humphrey, que realizó la primera tesis doctoral sobre la lengua aragonesa en 1905, así como a los alemanes Schmidt, Kuhn, Rolls, Kruger, Wilmes y Bergman, y el inglés Elcock, que publicaron sus trabajos en los años 30. Desde Madrid, Navarro Tomás, que ya en 1909 daba cuenta en su tesis de la existencia del aragonés como habla independiente del catalán y del castellano, coordina el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica con encuestas en el Alto Aragón realizadas entre 1931 y 1936. Dentro de Aragón es reseñable la labor lexicográfica desarrollada entre 1915 y 1941 por el Estudio de Filología de Aragón impulsado por Juan Moneva. En la redacción de su diccionario de voces aragonesas participaron numerosos intelectuales de la época, como María Moliner.
Por otra parte, además de Casa Cuberta y Coromines, que recopilaron el léxico de diversas localidades aragonesas, Antoni Griera realizó su tesis doctoral en 1914 sobre la frontera catalano-aragonesa y mostró más datos del léxico aragonés en su Atlas Lingüístic de Cataluña. Hizo su trabajo en su tesis doctoral, era sobre la frontera del catalán y el aragonés, que en la época se confundía con el castellano, es decir, la frontera del catalán frente a lo que ellos creían que era castellano, porque en Aragón se había arreciado tanto la opresión contra el aragonés que había incluso desaparecido de la propia conciencia de la gente. Desgraciadamente, la sublevación del general Franco, la guerra civil y la dictadura militar truncaron esta brillante trayectoria investigadora sobre el aragonés y el catalán de Aragón, que tardaría varias décadas en volver a reponerse y llegar a un nivel parecido al que se encontraba en aquel momento. Tras la contienda civil, el interés filológico por la lengua aragonesa continuó en la posguerra desde universidades europeas, con importantes trabajos como los de Thomson o Mott. La creación en los años 40 de la institución Fernando el Católico y del Instituto de Estudios Pirenaicos serán determinantes para el impulso de estudios sobre variedades locales por parte de filólogos y lingüistas. Entre ellos destacan los trabajos de Alvar, Buesa, González Guzmán, Arnal Cabero o Ballarín Cornell. Un hito importante será la creación del Archivo de Filología Aragonesa, a la que posteriormente seguirían otras revistas como Alacet y Luenga y Fablas, y la publicación de textos medievales. En la década de 1970 y coincidiendo con el final del régimen franquista, comienza la recuperación del aragonés, como consecuencia de un trabajo de investigación y activismo que se materializa en la aparición de asociaciones, grupos musicales, revistas, editoriales, concursos literarios y campañas para reivindicar su apoyo y protección institucional. Este movimiento se conoce como a Renaixedura. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, algo empieza, digamos, a removerse en el ámbito, en el panorama de la lengua aragonesa. No es una absoluta novedad porque precisamente hasta finales de los años 60 había estado escribiendo y publicando Bermundo Méndez Coarasa, que muere en 1968, y es a partir de ese momento, en realidad, cuando va surgiendo esto que a veces se ha conocido como renaixedura, que ya digo que no es una novedad absoluta, pero que sí supone remover mucho y animar, agitar el panorama de la lengua aragonesa. Claro está que dentro de este panorama a la literatura le corresponde un papel esencial, por algunas razones que quizá, no lo sé, pero que quizá hoy, a día de hoy, ya no sean tan evidentes como si lo eran hace 50 años. Esta razón fundamental es que a la literatura le corresponde también muchas veces un papel de modelo, como han señalado Ángel Crespo o Manuel Alvar u otros, ¿no? El caso es que a la altura de 1966 encontramos a la revista Jacetania, que desde su primer número va incluyendo textos de Bermundo Méndez, posteriormente de Francho Nagore, y hay algunos hitos que son los que tradicionalmente se han dado como clásicos de esta renaixedura. En 1971 se publica un libro de poemas, el primer libro de poemas de Francho Nagore, titulado Sospiros del aire. Al año siguiente, en 1972, y en una colección muy importante, en la colección El Bardo de Barcelona, sale No deixez morir a mi voz, de Ángel Conte, que se ha convertido en un libro mítico con el tiempo, y unos años más tarde, en 1976, aparece la figura de Eduardo Vicente de Vera, con también otro libro de poemas, Garba e Agua, que además alcanza una cierta resonancia y que tiene varias ediciones. Esto se podría prolongar un poquito más, yo no me resisto a mencionar, porque es un año muy redondo además, el de 1980, que es el año en que Lucía Dueso comienza su publicación en libro con Al canto el Cinqueta, que es también un libro de poemas. Como se ve, en este primer momento predomina la poesía, pero hay un año, 1977, que es central por muchas razones, no solo literarias, pero desde el punto de vista de la literatura trae consigo una novedad importante, y es que se publica el primer libro, podríamos decir, de narrativa moderna en aragonés, Dos a mortal alba, de Eduardo Vicente de Vera. Un libro al que después, muchos años después, dará continuidad también en el terreno de la prosa
el propio Eduardo Vicente de Vera con As Fuellas de París, de 1989. 1977 es un año crucial porque además es el año en el que se publica, por ejemplo, la primera gramática del aragonés de Francho Nagore. Se publica también un libro de varios autores que ha sido muy influyente, El aragonés, identidad y problemática de una lengua. Se publica asimismo el Diccionario aragonés de Rafael Andolz y por esos mismos años, en 1976, por ejemplo, se crea el Consello de Fabla Aragonesa, en 1978 la revista Fuellas. También el catalán experimenta en la década de los años 70 del siglo XX ese renacimiento gracias al activismo de sectores de la juventud socialmente inquieta de las comarcas aragonesas de lengua catalana. Estas iniciativas fueron el germen de las asociaciones culturales que han sido capaces de protagonizar e impulsar un cambio en favor de la lengua catalana en Aragón. Quan va arribar la transició i a principis dels anys 80, la gent jove de la franja que estava per les universitats i les fàbriques de les capitals van estar un grup bastant implicats en la lluita contra el franquisme i per la democràcia. I quan ja se va començar a estabilitzar la transició a Espanya, aquesta gent va anar girant la mirada cap als seus pobles i cap a la seva comarca, les seues terres, i van intentar que la democràcia que havia arribat a la política, que també arribés a la llengua i les cultures minoritàries i tinguessin el seu dret a poder expressar-se en públic, la utilització de l'ús públic de les llengües, el poder aprendre-la, la llengua, i van muntar les primeres associacions. Aquestes associacions van aplegar un munt de gent de la zona, de les comarques, i van desenvolupar una feina molt important de publicacions, de campanyes per la llengua i en la lluita per la normalització lingüística, per l'aprenentatge del català a les escoles. Una de les primeres coses que van fer les associacions com l'Institut d'Estudis del Baix Cinca, l'Associació Cultural Matarranya, els Consells Socials de la Franja o el Centre d'Estudis Ribagorçans, va ser intentar crear els seus òrgans d'expressió. Aquestes revistes en català, com a Vàtex, com a Sorollat, com a Despertaferro, que va ser la primera, que ja han anat desapareixent, van tindre la virtualitat d'animar i induir a la gent a llegir en català les seues informacions, els seus articles, i també va servir per comunicar-se entre unes comarques i altres, i llavors tindre una revista on tu, una persona de la Llitera, podies llegir el que passava al Matarranya o gent del Matarranya el que passés a la Ribagorça, va tindre un punt interessant. Això ha arribat a un major nivell d'expressió en la revista que va aglutinar la pèrdua de totes aquestes revistes de les associacions comarcals, que és Temps de Franja, anomenada la revista de les comarques catalanoparlants de l'Aragó. Hi ha hagut moltes associacions, moltes entitats que han treballat per la normalització i per la normativització. Per exemple, l'Associació Cultural del Matarranya, que sempre ho ha intentat, fent recerca, novel·la, publicant, i en aquests moments la normativització està potser millor que la normalització. A lo largo del siglo XX se ha escrito más literatura en aragonés y en catalán de Aragón que en el resto de sus más de 1000 años de historia. Ja a finals del siglo XIX o en principios del XX, quan empecipia a desembolicar-se d'unes trazas más amplias a literatura en aragonès, i hi ha una literatura localista, costumbrista, escrita en unas variedades locals, en unas variedades diatópicas, y en principios del siglo XX podemos decir que había como 3 focos principales que mantienen, desembolican o despiertan un poco más ese calibo de la literatura en aragonés. Son, por un costado, o foco cheso, con Domingo Miral,
que publica 2 obras de teatro en 1903 y más endavant le cede a Tieda a Beremundo Méndez Coarasa. Por outro costato, o foco de Ribagorza, con unha serie de autors populares dende principios do siglo XX dica ahora mismo, pues como poden estar Damaso Carrera, Tonón de Valdomera, Luisón de Fierro e outros moitos, Cleto Torrodellas tamén en a Baixa Ribagorza, e pues o foco de Ose Montano, con Vicente Tobeña, en principios do siglo, dimpués unha miqueta máis adeván en as añadas 40, Pedro Arnal Cabero, etc. Mesmo se poder bacharrar ya como continuidade isto de o foco de a Plana de Huesca, con Agliberto Garcés en a Sotonera e Enrique Capella en Huesca, etc. Desde principio de la década de los 70 hasta nuestros días han sido publicados más de 250 títulos tanto en aragonés común como en sus distintas variedades diatópicas. En estas últimas décadas han tenido una gran importancia los premios literarios, como el Arnal Cabero del Gobierno de Aragón o el Ciudad de Barbastro, entre otros. En cuanto a las claves de la literatura moderna en aragonés, si por moderna entendemos estrictamente literatura actual, pues aunque resulte un poco paradójico decirlo, la clave es que no hay ya claves, es decir, no hay fórmulas con las que se enhebre una literatura hecha en aragonés. El resurgimiento de la literatura en catalán en Aragón solo se puede explicar a partir de la voluntad personal y artística de algunos escritores de utilizar su lengua materna en sus creaciones como reacción ante una situación hostil hacia su cultura. Una renaixença, un resorgiment en la mesura que es va desenvolupar a Catalunya i altres zones d'Espanya, doncs realment no es va produir a l'Aragó. El que tenim és una incorporació d'autors aragonesos que escriuen en llengua catalana al conjunt de la literatura catalana actual. Els primers autors aragonesos que van utilitzar la llengua catalana van ser cantautors de la Franja, en concret Tomàs Bosque i Àngel Villalba, cap al 1968. Aquesta és la primera manifestació de literatura catalana a l'Aragó. Després hem d'esperar ja a l'any 1973 perquè es publiqui la primera obra de Jesús Moncada, Històries de la mà esquerra. I encara haurem d'esperar uns quants anys més perquè aparegui la primera novel·la escrita en català d'autor aragonès. I em refereixo a Mort a l'Almodí de Josep Galan. Això va ser el 1983. 3 anys després, el 1986, és Josep Antoni Chauvell qui publica L'home de França, que a més va ser la primera obra que va guanyar el Premi Guillem Nicolau del Govern d'Aragó. I el 1988 és quan Jesús Moncada publica Camí de Sirga, que és la seva primera novel·la i, a més, un referent dins de la literatura catalana de l'Aragó. Durant la dècada dels 80 és quan també hi ha 2 autors que comencen a publicar les seves obres en llengua catalana. I em refereixo a Desideri Lombarte i a Héctor Moret, que comencen a introduir la seva poesia en algunes publicacions periòdiques. A partir dels anys 90 del segle passat és quan es produeix una forta embranzida de la literatura escrita en català a l'Aragó. En la actualidad, el aragonés y el catalán de Aragón están protegidos por la Constitución española, la Carta Europea de las Lenguas, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Lenguas de Aragón. En todas estas normas y en otras sectoriales se contempla el derecho de los hablantes a su uso ante la Administración, su promoción y difusión. La normativa sobre lenguas en Aragón hay que ponerla en el contexto, ¿no? En el contexto español y en el contexto europeo. Y por eso quizás el primer texto normativo sobre al que tenemos que hacer referencia es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que es un texto que está en vigor en España, porque España lo ratificó en el año 2001.
No estamos hablando de una recomendación, no estamos hablando de una carta que se quede en los principios, estamos hablando de un texto jurídico. Y ese texto jurídico, que es la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, produce efectos. Uno de esos efectos es que tenemos que tener una legislación que recoja nuestras peculiaridades lingüísticas, nuestra pluralidad lingüística. El Comité de Ministros del Consejo de Europa, porque esto viene del organismo que regula los derechos fundamentales en Europa, no de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, al que invocamos cuando se violan nuestros derechos fundamentales, ya dijo en una recomendación, el informe del Consejo de Ministros de hace un tiempo, que Aragón debería de recoger en su estatuto de autonomía, cosa que no ha hecho todavía, específicamente sus lenguas propias, citándolas expresamente, que son el aragonés y el catalán de Aragón. Desde el punto de vista institucional, la actual administración autonómica tiene una dirección de política lingüística que está haciendo una buena labor, que la está haciendo además con mano izquierda, desde la tolerancia y desde la voluntariedad, que gestiona muy pocos fondos, pero que se traduce en resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer es un mayor reconocimiento social, desde la tolerancia, provocar, buscar un mayor reconocimiento social. Y para ello, hay que a veces, en una sociedad que cada vez está más polarizada, ideológica y territorialmente, hay que desvincular esto de la confrontación política. Nuestros antepasados mantuvieron esta lengua, entre otras cosas, porque tenían una concepción de la vida y de la historia que se llamaba el pactismo aragonés. Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, el número de hablantes del aragonés actualmente sería de unas 25.000 personas, si bien los conocedores de esta lengua se elevarían hasta más de 56.000 si incluimos también a quienes solo lo entienden. En cuanto al catalán de Aragón, según la misma fuente, su número de hablantes es de unas 55.500 personas y los conocedores de esta lengua se elevarían hasta los 90.000 si incluimos también a quienes solo lo entienden. Per tant, hem de contextualitzar aquesta situació actual del català i de l'aragonès en aquest procés de substitució lingüística generalitzada que tenim des del segle XV, però sobretot a partir del segle XX. A la vegada, també tenim una situació contrària, una situació que, a diferència del català, en l'aragonès sí que està ocorrent, que és la recuperació de la llengua en zones urbanes. És a dir, per exemple, en zones com Saragossa o Osca, hi ha parlants nous de la llengua que l'han après mitjançant cursos d'adults i han adoptat aquesta llengua també per a usos socials, amb amistats, associativament i inclús en alguns casos, quan han fet estudis sobre la qüestió dels nous parlants d'aragonès, ens expliquen que la transmeten als fills i que aquesta llengua té una importància rellevant en la família. En las últimas décadas se aprecia un progreso evidente, tanto en lo que respecta al estudio del aragonés como en lo relativo a su cultivo literario, su enseñanza, difusión y consideración social. La edición en aragonés se ha diversificado, existiendo varias editoriales que publican en esta lengua. Por lo que respecta a su enseñanza escolar, su introducción en la escuela como materia voluntaria se produjo en el curso 1997-98, mediante un proyecto piloto en las localidades de Jaca, Viescas, La Insa y Benás. Esta situación ha evolucionado notablemente y, en la actualidad, el aragonés es aprendido por más de 1.300 escolares en 63 localidades altoaragonesas. Además, en los últimos años, se ha iniciado su uso como lengua vehicular de una parte de los contenidos curriculares en algunas escuelas como las de La Valdebenás o Panticosa. Desde el año 2010, el aragonés cuenta con un título universitario, el Diploma de Especialización en Filología Aragonesa, y desde el curso 2020-21, los estudios de Magisterio en Educación Infantil y Educación Primaria cuentan con una mención cuyo objetivo es la formación de los maestros y maestras especialistas en aragonès. L'any passat, el 2020-2021, ya se fa una mención solo de aragonés, que lleva una especialización, igual que puede estar la de inglés o la de francés o la de música. Que el aragonés
tiene que estar dentro del horario lectivo. No puede estar fuera del horario lectivo porque ta los ninons y las ninonas hay un extra que mientras los suyos compañeros son jugando en la carrera o viendo la tele o lo que siga, ellos tienen que hacer ese extra más. Eso es muy complicado para los niños chicotons. Ahora, en el INTE, que el aragonés dentro del horario lectivo, la visión que van esos niños y esas ninonas y mesmo las familias con respecto al aragonés cambié radicalmente. O sea, no es lo mismo que a ti te den una cosa fuera que te la den dentro. Ahora la concepción tanto de los niños, ya te digo, como de las familias es muy diferente porque ellos lo ven ya como una cosa más. Ahora un ninón se pega desde 3 añadas, diga que remata la primaria haciendo aragonés. Vina ninos y ninonas porque llevamos muchas añadas. Bueno, pues salen de allí sin más. O sea, como si no se han feito cosa. Pues ahora se ha probado que cuando un ninón haya feito tot ixo en aragonés, ne haya una 2 dentro del marco común de lenguas europeas. Eso es muy importante. En el curso 1984-85 se comenzaron a impartir las primeras clases de catalán gracias al impulso de varias iniciativas sociales e institucionales y la Declaració de Mequinensa, mediante la cual representantes de 17 ayuntamientos aragoneses reivindicaron la enseñanza de la lengua catalana. Actualmente, su enseñanza con carácter optativo llega en 30 centros educativos a unos 5.000 alumnos y alumnas, un 85% del total, de los cuales 8 desarrollan proyectos bilingües y trilingües. L'any 1985 va ser quan el govern d'Aragó va autoritzar l'ensenyament del català a la zona catalanoparlant d'Aragó. Això fa més de 35 anys. En aquell moment jo era estudiant d'EGB a un dels col·les, al Miguel Servet de Fraga, i el que recordo, sobretot per amics de la meva edat, és com hi havia una situació i un ambient una mica crispat. Crispat què vol dir? Que hi havia gent que va arribar a anar a l'eixida de les classes de català, que eren voluntàries i eren per la tarda, a amenaçar al professorat que ensenyava català en aquell moment. Jo considero que l'administració ha fet el que havia de fer a un lloc on se parla català d'una manera natural, és donar-li una cobertura legal i tampoc cal cap tesis lingüística profunda per entendre-ho. L'evolució de l'ensenyament del català ha estat positiva, molt positiva, tenint en compte que es va començar a donar classes de català de tarda, si haguéssim pogut de nit i amagatons. I ara mateix estem a un nivell internacional. Ara ja està legislat d'una manera oficial pel govern d'Aragó el que és el currículum de les llengües pròpies. La recuperació, gràcies a política lingüística, de programes com el Jesús Moncada, que porta a les aules activitats complementàries de molt bona qualitat. Tant el Seminari Autonòmic de Professores i Professors de Català com el programa Jesús Moncada d'activitats en català a les escoles, jo penso que han tingut un paper fonamental, molt actiu en la normalització de la llengua. D'una banda, el seminari no solament ha servit per formar el professorat, que és clar que és molt important que com tot professorat estiguin al dia de les noves metodologies, de la innovació, però aquí, a més d'això, crec que ha estat fonamental posar en contacte a tot el grup de mestres, de professors, professores, de tots els nivells educatius per a una mica empoderar-se en la consciència lingüística d'allò que estem fent, que és fomentar i ensenyar i educar en la llengua materna, com també compartir materials, recolzar-se mútuament i intercanviar experiències i també posar en comunicació, en contacte els seus alumnes respectius. Aquí era molt important, sobretot quan van començar i també ara, treballar molt des de les pròpies variants del territori, que s'identificara que allò que fem a l'aula és la llengua del carrer, que fos una mateixa cosa. Clar, per això no hi ha tants materials com se puguen editar en altres comunitats on se parla la nostra llengua i on és majoritària a tot el territori.
I el fet de l'assistència del seminari va propiciar tant la demanda dels materials concrets que necessitàvem perquè les autoritats es poguessin preparar, com elaborar nosaltres mateixos, fer grups de treball per elaborar materials o compartir materials individuals per tal de poder vincular molt la llengua amb territori, amb cultura, amb patrimoni, que això en totes les llengües és fonamental quan s'estudia una llengua, però en el nostre cas, que partíem d'un territori amb una consciència lingüística molt baixa, que no entenien que allò que ells parlaven de forma informal també es podia escriure i es pogués estudiar a l'escola, doncs era molt important que n'hi haguera aquesta vinculació. I les activitats en les escoles sempre s'han intentat també que n'hi haguera aquest vincle amb la realitat, amb el patrimoni lingüístic del territori, que foren de la mateixa variant del català i, a ser possible, fins i tot de temàtiques concretes que pogueren vincular també la identitat amb la llengua. Dentro de los proyectos en las escuelas, unos de los más importantes han sido en los que nosotros hemos participado. Jesús Moncada, que hace 20 años ya que comenzamos a ir a las escuelas, algunas muy pequeñitas, y es emocionante ir a escuelas de 5 alumnos o de 9 alumnos con sus profes, ha sido muy importante para nosotros en el trabajo de las lenguas. Y, por supuesto, es en el catalán y en el aragonés el proyecto Lucía Dueso, que aglutina muchísimos artistas, muchísimas personas de la cultura que a través de actividades diversas que antes comentaba, pues difunden el aragonés. La expresión cultural en nuestras lenguas es un fenómeno importante, especialmente en cuanto a la música y el teatro. En el caso del aragonés, son numerosos los grupos y solistas que interpretan sus obras en esta lengua. En el caso del catalán, aunque con menor intensidad, también se ha incrementado notablemente en los últimos años, existiendo más de una veintena de solistas o grupos que cantan total o parcialmente en aragonés o en catalán. La música en si mateixa és un art molt pròxim a les persones. Ens mostra sensacions, ens dona emocions, vivències, records. Per això és fonamental poder cantar o poder expressar-nos en la nostra música. I d'aquesta manera molts grups, tant individuals com col·lectius, com corals, grups, el que hem intentat fer és recuperar la música tradicional, recrear-la, ficar-la avui en dia, valorar-la també, però és també per aquesta necessitat que tenim cultural de poder-ho fer. A mi, per exemple, sempre m'ha agradat crear en la meva llengua catalana, m'inspira. Els primers anys lo que lleva era pues, grupos, escollas folclóricas, pienso en grupo de la Valdecho, grupo Alto Aragón de Chaca, que feban bella cosa en aragonés, pues porque eran cantas tradicionals. Se va a empecipiar a fer cosas importantes de creación, que, por ejemplo, el grupo de la Valdecho pues, replegaba las cantas y las danzas tradicionales, pero feban también un trabajo importante de creación, ¿no? Y creo que todos pueden pensar pues, en Safeito de Nuey, la chen del mundo de cantautors, pero sobre todo el mundo de dicho que decimos más o menos folk, las collas folkis, pues principiaban a fer bella cosa en aragonés, adaptacions también, y poquet a poquet, pues mira, se adivieron collas ya de tota mena, ¿no? de rock and roll, de rap. Nos han feito una ópera en Ribagorzano, que digo que hay un terreno. Y también ha sido importante la utilización de la música como catalizador. Y estoy pensando en iniciativas como Aixena,
o más recientemente Ozagerchilo. Las asociaciones han hecho también jornadas en torno a la lengua, que hacen actividades, que cualquiera, siempre una invitación a la sociedad en general a participar de estas actividades a través de la lengua. Todo lo que entra por lo lúdico y por lo artístico es mucho más interesante. Yo creo, ¿no? O sea, yo me pongo en la situación de quien no conoce este mundo y si participas jugando, si participas a través del arte, te va calando. Es importante el conocer la realidad, eso sería lo fundamental, y por eso la labor en la cultura de muchas editoriales y todas las publicaciones que se van haciendo son importantes, pero luego está lo que llamaríamos poner en escena. ¿Vale? Entonces, es poner en escena el hablar de todas esas personas que nos han precedido. Luego, pues nosotros en nuestros espectáculos, por ejemplo, los mencionamos y hacemos referencia a este texto que decía tal, y leemos también alguna coseta. Bueno, yo creo que entre todos nos vamos nutriendo. Las compañías que están haciendo obras de teatro en aragonés, también a través del teatro es muy divertido. Incorporas una lengua que no es la tuya, pero aprendes también a manifestarte a través de ella. Y luego también como espectador. Es muy interesante como espectador el escuchar la lengua. Los audiovisuales, por supuesto, las películas que se han hecho en aragonés, que es otra cosa que te llegan al corazón, ¿no? Bueno, el sentimiento, todo eso nos va dejando, creo, un pozo, por un lado, de revalorización de lo propio, de nuestras lenguas, y también el conocimiento. Hay que destacar la gran actividad que se desarrolla en pro de nuestras lenguas desde el mundo asociativo, a través de numerosas entidades sin ánimo de lucro, distribuidas por todo el territorio aragonés. A lo que hay que añadir que en los últimos años tanto el Gobierno de Aragón como ayuntamientos, comarcas, entidades sociales y empresas han dado un paso al frente en la promoción y difusión de nuestras lenguas propias, lo que supone un cambio de paradigma para un futuro más halagüeño. En Aragón, al igual que en todo el Estado español, en las zagueras añadas 70, pues principió una mena de renaixedura, una mena de rechite social e cultural, pero aquí, talló, tenébanos en primeras que fer una consciencia d'isa concencia d'Aragón, anti más que una reivindicación. Por iso, bueno, pues puede estar que siga esas señas de identidad de Aragón vincladas a nuestro paisaje, a nuestra demografía, economía, e profés a nuestra luenga aragonesa. Cale va charrar, cantar, escribir, leyer, y todo iso era o traballo que se teneba que hacer, feito más que más por esa asociación. Si pensamos en charrar o en música o en medios audiovisuales, si en música, pues profés que o primer encuentro en 1973 de la música popular en Zaragoza, se cantó en aragonés, castellano y catalán de Aragón, pues estió muy importante, con esos nombres de Pilar Garzón, Renaixer, La Bordeta, La Bullonera, Carbonell, que continuaron estando muy importantes, y también Tomás Bosque en catalán. Todo esto estió la lacet de todos esos grupos que ahora pues fan toda esa música que fan as bandas de rock o rap, a música popular. Podemos decir también que había una música lírica vocal también en aragonés. Y si charramos de teatro o medios de comunicación o medios audiovisuales, pues había muchas collas de teatro muy nombradas, como Dingo Londango en El Sótano, o de Quecoda en Alto Gallego, y también charrando de esta producción audiovisual, de esas peliculetas, pues los primeros que facieron peliculetas en aragonés, como Roberto Rodés o Carlos Baselga, y profes que todas las nuevas tecnologías ahora pues son un mundo nuevo que se abre a todas esas posibilidades. Y charrando das peliculetas no podemos olvidarnos de O Bandido Cucaracha, feita con moñacos, o de a película de Lola Gracia, Cosetas de adentro, que lle, bueno, pues una fita muy importante por a suyo contenido y a suya forma. En primera cal dicir que esas asociacións, en todas estas 40 añadas, lo han feito todo o treballo. E dicir, han feito a faena de preservar, espardir, a mostranza de aragonés con os cursez, dinamización social,
campañas de reivindicación como, por exemplo, la Aragonesta Escuela, que estió moito importante en esas añadas 80. Antimás, han inventado premios literarios, han publicado libros, han inventado tamén concursos de música. No cal oblidar tampouco que as asociacións ubrieron o camín tan la normativización del aragonés que luego lo pataquearon a sabelo. Y no cal oblidar que dentro de toda esta fallena que fan as asociacións, as revistas periódicas como Rolde, publicada por Rolde de Estudios Aragoneses, ou as follas do Consello da Fabla Aragonesa, que va por o número 260, outras revistas que tamén estiveron moito importantes e que agora ya non se fan, como Espiello, ou revistas ya de traza filolóxica como Puestar de Lingua Aragonensis, da Sociedade Lingüística Aragonesa, ou Luenga e Fablas, e antimás todas as editoriales con as suyas coleccións, tacríos de investigación, de lesico. Jo destacaria també, sobretot, la presència en la societat, la presència en el carrer, en els veïns, en el tu al tu de cada dia. És molt important per aprendre consciència lingüística, este paper que se fa d'organitzar contínuament activitats, de parlar obertament del tema, d'utilitzar la llengua en els diferents registres. Visto el devenir de nuestras lenguas propias, cabe reflexionar por el lugar que merecen como parte irreemplazable de nuestro patrimonio inmaterial. En este sentido, hay que hacer una especial mención a la situación del aragonés en nuestros días, una lengua que la UNESCO reconoce como en grave riesgo de desaparición. Solo los aragoneses y las aragonesas estamos llamados a proteger nuestras lenguas propias, que forman parte de nuestra herencia cultural desde hace ya más de un milenio. Què passarà amb la llengua? Què passarà amb el català a Aragó? Bé, si mirem la sociolingüística, això ho té molt estudiat i en sap molt, no? Perquè el fenomen de llengües minoritàries o llengües minoritzades, en el sentit que el català a l'Aragó no és llengua oficial com ho és el castellà, encara que sí està reconeguda, és un fenomen que no solament passa a Aragó, és un fenomen que passa a tot arreu del món. En molts casos el contacte de llengües porta a conflictes, però no per culpa de la llengua, perquè en les llengües parlants, quan ens volem entendre, ens entenem, no? I les persones ens entenem, si no parlant amb gestos, no és un problema comunicatiu, sinó que és darrere el que hi ha en quant a instrumentalització de la llengua de forma per poders polítics, per poders geogràfics, per poders econòmics. I això és una cosa que passa a totes les llengües a tot el món. Per això cada govern és molt important que ho gestione. En aquest sentit, la solució serà en què nosaltres tenim una altra identitat i ens hem de mesurar per unes altres variables. No podem pensar vaig estudiar la meva llengua perquè és molt important i m'obrirà portes laborals, que això és el que a tots ens inculquen des del naixement. Respecte a aquesta tensió entre lo globalitzat i lo minoritari, les llengües importants i les que no ho són, doncs en les escoles hem vist ara una oportunitat a partir dels programes Erasmus i eTwinning, que són plataformes de posar en xarxa, de posar en connexió les escoles a nivell europeu. I ahir hem vist una oportunitat de treball també per donar aquesta consciència als alumnes de traure la seva llengua del seu àmbit estrictament local. És a dir, això que ells parlen també se parla en altres llocs d'Aragó i per això ens podem posar en contacte i és molt important. També se parla en altres llocs d'Espanya, en concret en total en 4 comunitats autònomes, i també se parla en altres llocs d'Europa perquè històricament tenim un fet comú que és la Corona d'Aragó, que va expandir la nostra llengua, sent Aragó el centre. La evolución del movimiento asociativo por el aragonés dende allora, dica ahora, y que en primeras tenía que fer presencia y enreligarse en los territorios, fer conciencia, principiar a treballar, y dica ahora
que lle esviellar con la gent nueva, continuar con todos esos procesos, pero de otra traza, porque muchos de esos aspectos pues, ya se fan por otras instituciones. Yo creo que hay un reto esencial que es normalizar lingüísticamente a través de las correspondientes comisiones de la Academia de la Lengua. Tendremos que ir a una normalización de nuestras lenguas y especialmente del aragonés, huyendo de personalismo, sabiendo que habrá que ceder en algunos aspectos. Crec que sí que hi ha moltes possibilitats de que s'integren les llengües, de que puguem conviure pacíficament sense cap problema, donant-li el nom que cada llengua té. Llengua castellana, llengua catalana, totes tenen entitat i valor. A mi m'encanten les llengües i en això hem d'arribar un poc a que puguem tots gaudir de les nostres llengües, aragonès, català, el que vingui. Però i tant que sí, ho penso i segurament serà així.